El domingo pasado empezamos un tema que se refería a que antes de empezar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado, tentado por el diablo, para ver de qué estaba hecho. Y una vez que aprobó esto, él salió en el poder del Espíritu Santo a empezar su ministerio. Amén. Y yo quiero continuar con este tipo de mensaje, porque antes de empezar, no solo tenemos que pasar por el desierto para ser probados, sino que también una de las cosas que Dios nos desafía es a ser circuncidados. Levante la mano todos los hombres y mujeres que han sido circuncidados. Bueno, hay mucha gente que todavía no, así que tienen todavía mucha carne en su mente, en su corazón, en su espíritu. Así que les digo, traten de no servir hasta que no sean circuncidados. La circuncisión es algo tremendo, es algo importante. Es más, el mensaje de hoy se titula Circuncidados antes de caminar. Circuncidados antes de querer servir a Dios. Yo sé que mucha gente tiene esas ganas de servir en los ministerios, de servir, de predicar, de visitar, pero según el modelo de Dios, antes de esto, antes de empezar a caminar en un ministerio, deberías ser circuncidado. Voy a empezar con Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, que está en la palabra profética. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo. ¿Qué te está diciendo? Trata de vivir como yo te estoy enseñando. Ahora, qué difícil es vivir como Dios nos manda si todavía hay carne. ¿Se acuerda de lo que dice la palabra de Dios? A veces nosotros en el espíritu estamos dispuestos, pero ¿sabes qué? Todavía hay mucha carne. La carne es débil, la carne está enferma, la carne está herida. Entonces, por más que nosotros estemos dispuestos, muchas veces la carne que todavía hay en nosotros nos impide vivir la palabra de Dios, vivir como Dios nos manda. Por eso dice, no te apartes de ella. Por eso muchas veces cuando hay carne te vas a apartar. Y lo importante es que cuando vos aprendes a caminar sin apartarte, vos vas a llegar al éxito. Vas a ser prosperado en todo lo que emprendas, un matrimonio, una familia, un negocio, servir a Dios, un ministerio. Pero para esto no tenemos que tener carne, porque si no fácilmente nos apartamos. Porque hay carne en nuestros pensamientos que nos hacen pensar que lo podemos hacer a nuestra manera o de una manera diferente. Nunca se apartará de tu boca. Ay, mire, tienes que hablar la palabra de Dios. Y de día y de noche meditarás en ella. ¿Cuántos hacen meditación de la palabra de Dios? El otro día cuando yo ministraba sobre la meditación, me decía la meditación es algo oriental. Les quiero traer una novedad si no lo sabía.
El cristianismo es oriental. Este libro fue hecho en Oriente. Por eso tienes que meditar. Y la meditación viene de Dios. Pero no meditar en otras cosas, sino en la palabra de Dios. Para que hagas conforme todo lo que esté en él escrito. Porque entonces prosperarás tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien. Levanten la mano a aquellas personas a las cuales todo les sale bien. Wow. Si no te está saliendo todo bien lo que estás emprendiendo, es porque hay carne. Y si hay carne, esta palabra es para vos. Hoy te voy a hablar de circuncidarte antes de empezar un matrimonio, de circuncidarte antes de empezar un negocio, de circuncidarte antes de empezar a cantar en el altar, de circuncidarte antes de predicar la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de la circuncisión espiritual y la importancia. Por eso no creas todo lo que piensas. No creas todo lo que piensas. Porque muchas veces nuestros pensamientos están llenos de carne. Lo que sí debes creer es todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso estamos entrando a una nueva temporada en la que nunca hemos estado. Por eso es importante que medites en las indicaciones de Dios para este nuevo tiempo, para que tengamos éxito. ¿Cuáles son esas indicaciones? Están en la palabra profética. Y cuando leemos esta palabra profética, nuestro espíritu la cree. Y muchas veces quiere vivirla, quiere seguirla, pero a veces la carne que tenemos, como es débil, y Dios se lo sabía, por eso le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo. Esfuérzate a seguirla, porque cuando sigues la dirección de Dios, vos vas a encontrar el éxito. Por eso debemos meditar, orar y velar en la palabra de Dios para que prospere nuestro camino y todo nos salga bien. Josué, por favor, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de los prepucios, que en hebreo significa aralot. Versículo 8. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal, o el lugar que significa donde rodó, se sacó de encima o se quitó el oprobio. Muchas veces tenemos que entender que la carne que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, viene de la vida que hemos tenido en el mundo, en Egipto. De cómo nacimos, por ahí no fuimos queridos, no fuimos deseados,
prefirieron a un hermano antes que nosotros, nos abandonaron, nos hicieron burlas, dañaron nuestra autoestima y nuestra vida estaba llena de una opresión, de una angustia, de un oprobio. Entonces dice que cuando circuncidó y quitó el prepucio, por segunda vez, lo que estaba sacándole era esas cosas de su pasado que no le dejaban tener éxito en su presente y mucho menos en su futuro. Por eso es importante que usted entienda que si vamos a entrar una nueva temporada y queremos que la temporada sea diferente a las que hemos vivido hasta hoy, nosotros debemos circuncidar espiritualmente, sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, toda la carne que pueda haber. Por eso Josué le dice, antes de empezar a caminar hacia la conquista, en un nuevo tiempo, en una tierra que no conoces, antes circuncidar por segunda vez, vuelve a circuncidar al pueblo, porque la carne puede desenfocarlos de los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios es llevarte de victoria en victoria. Pero en cambio la carne va a hacer que vivas una vida de angustia, de miedo, de derrotas. A veces algún triunfo. Pero después vuelves al poco tiempo a la miseria, a la angustia, a la depresión. Vuelve a circuncidar. Vuelve. Mire, aquí cuando está haciendo vuelve a circuncidar, yo lo interpreto de que está hablando de un nuevo pacto. Porque no se olvide que cuando la primera circuncisión que se hizo a través de Abraham era una señal de pacto. Entonces está diciendo, miren, el antiguo pacto está bueno, pero para los que vienen tienen que caminar en un nuevo pacto con Dios. Y eso es un poco lo que quiero que entiendas. Si no caminas bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, no vas a conseguir el éxito, la prosperidad que Dios quiere para tu vida. Poneme Génesis capítulo 17, versículos 9 al 13. Dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, y después de ti, por todas las generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne en vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre Dios y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, tanto como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado, nacido en tu casa y comprado por tu dinero. Estará en mi pacto, en vuestra carne, por pacto perpetuo. Entonces el primer pacto es una señal exterior, en la carne. Pero el segundo pacto que viene con Jesús, la circuncisión en Cristo, es un pacto en el espíritu. Es una señal interna. Entonces, por eso dice vuelve, porque si ya bien tienes una señal y un pacto externo, yo quiero que también tengas una señal y un pacto interno, en el espíritu, en tu alma, en todo tu ser. Y usted sabe, fíjese, a su primer hijo de la promesa, Isaac, Génesis 21:4, Abraham lo va a circuncidar al 8º día.
porque ahí dice Dios. ¿Sabe lo que significa circuncidar al 8º día? Antes que aprenda a caminar, antes ni siquiera que aprenda a gatear, antes que aprenda nada, al 8º día, antes... Dios está hablando en esta mañana y ojalá lo puedas entender. Antes de nada, circuncida tu carne. Si quieres tener un éxito en las relaciones que emprendas, en la vida que emprendas, en los negocios que emprendas, circuncida tu carne. Al 8º día. ¿Sabe lo que dice Lucas 2:21? Que Jesucristo fue circuncidado ¿O qué cree que pasó cuando lo llevaron a presentar al templo? Lo llevaron a circuncidar. No se olviden, lo vuelvo a decir porque algunos parece que no lo saben, Jesús era judío. Circuncidado al 8º día. Ahora, cuando Jesús fue probado en el desierto, Jesús no va a reaccionar a la carne, no va a reaccionar en la carne, Jesús reacciona en el espíritu porque él ya había sido circuncidado. Por eso muchos no entienden a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué cuando lo estaban crucificando y matando, él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Cuando lo escupían, lo golpeaban, él se quedaba callado. Por eso muchos cristianos no entienden que Jesús estaba teniendo reacciones espirituales, porque él ya no reaccionaba en la carne, porque había circuncidado su carne. Entonces las reacciones de él eran reacciones en su espíritu. Por eso muchos de nosotros todavía reaccionamos de manera diferente, porque todavía hay carne en nosotros. Pastor, ¿cómo no quiere que reaccione? Soy madre. Pastor, soy hombre, ¿cómo no quiere que reaccione? Una cosa es que reacciones en el espíritu, otra que reacciones en la carne. Ninguna situación te habilita para reaccionar en la carne. Pero nosotros todavía seguimos reaccionando muchas veces en la carne. ¿Que usted no lo haría? ¿No es hombre? Yo realmente quisiera cada vez reaccionar menos en la carne y reaccionar más en el espíritu. Pero para poder hacer esto, tengo que circuncidar toda la carne que hay en mí. Por eso, para evitar reacciones carnales en medio de las batallas de nuestra vida, Dios quiere que circuncidemos toda nuestra carne para que nuestra victoria sea espiritual y no carnal. No, yo lo conseguí porque por el dinero que tengo, por los recursos, por el poder, por las conexiones, porque yo soy inteligente. Dios quiere que ganes tus batallas, no con tus fuerzas, no con la fuerza de tu carne, sino con el poder de su Santo Espíritu. Circuncidaos antes de comenzar a dar vueltas a Jericó. Dios le iba a demostrar que la victoria no iba a ser con sus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. No debe haber sido fácil dar tantas vueltas a Jericó después que te han cortado un prepucio. Mire, a veces nosotros con una simple gripe, después nos levantamos y estamos como débiles. Imagínate dar vuelta después que has sido circuncidado.
Porque usted lo está entendiendo que circuncisión es quitar toda la carne que está de más en nuestra vida. La circuncisión no es para empezar una relación con Dios. La circuncisión no es para empezar una relación con Dios. Es un sello o una señal de que esta relación con Dios ya existe. Romanos 4:10, por favor. Ahí lo tengo. ¿Cómo pues le fue contada? Estando Abraham en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de que él ya había sido justificado por la fe. ¿Lo está entendiendo? Él fue justificado por la fe, pero fue circuncidado como una señal externa para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. O sea que te estaba diciendo, mirá lo que está diciendo, que no era solo para los judíos, sino que también era para nosotros. Lo que nunca vamos a tener una señal de circuncisión en la carne externa. Por eso, para que fuera padre de la fe en los no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A ver, poner el versículo que sigue. Y padre también de la circuncisión de los judíos, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados, para que los que siguen la dirección que Dios les manda, para aquellos que son obedientes. Por eso Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. La justicia de Dios no viene por una circuncisión, externa ni interna. Vos sos justificado por la fe en Jesucristo. Después va a venir un sello o una señal de esa fe que tú tienes. Y Dios nos llama a arrancar toda vida carnal que tengamos en nosotros para poder entrar a poseer las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que la abundancia de las promesas de Dios se llama Canaán? La tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Antes de entrar a poseer todas las promesas de Dios para tu vida, quitar la carne. Circuncidar tu ser interior. Poneme Deuteronomio capítulo 10, versículo 11. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les iba a dar. Así le dice, levántate, marchá, guía al pueblo a la tierra prometida, a lo que he dicho y he declarado, todo lo que está declarado en esta palabra, de que Dios te va a dar a vos. Pero versículo 16, por favor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Bueno, aquí empiezo, después de esta pequeña introducción. Porque quiero demostrarles que la circuncisión ya estaba en el Antiguo Testamento, y no te estoy hablando de la circuncisión externa, sino estoy hablando de la circuncisión interna, en el alma y en el espíritu. Así que vamos a empezar aquí, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios ya nos pide circuncidar algunas cosas. Lo primero que nos pide circuncidar
Es la carne de más, prepucio, carne que sobra de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que circuncidar? La carne. ¿Lo está entendiendo? Lo carnal es lo mundano, es lo material que todavía está en nuestro corazón. Jeremías 4:4. Algunos nos largamos a vivir la vida cristiana sin sacar toda la carne. Y así nos va. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. ¿Quiénes son? ¿Qué saben qué significa Judá? ¿Ustedes quieren alabar a Dios con prepucio? Quiten el prepucio de vuestro corazón. Porque si ustedes no quitan el prepucio de vuestro corazón, su corazón estará endurecido a las cosas de Dios. Un corazón lleno de carne no es sensible a las cosas de Dios. Ha sido endurecido por el pecado de su carne. El corazón carnal es orgulloso, soberbio, engreído. En cambio, el corazón circuncidado es humilde, se sujeta a Dios y a las autoridades puestas por Él, y sabe que el corazón circuncidado busca agradar a Dios. La circuncisión del corazón fue un cambio de la circuncisión física a la circuncisión espiritual. Porque para poder obedecer la ley de Dios y vivir la vida cristiana como Dios manda, solamente lo podemos hacer cuando hemos sacado la carne de nuestro corazón. Poneme Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el mismo modelo. ¿Usted confía en Dios o confía en su carne? Porque los que somos de la circuncisión, del corazón, en espíritu servimos a Dios. ¿Usted está sirviendo a Dios en el espíritu o está sirviendo a Dios en la carne? Cuando circuncidas el corazón, te elevas y te unes a un nuevo nivel espiritual conforme al corazón de Dios. Cuanto menos carne hay en vos, más cerca de Dios estás. Y tus reacciones van a ser cada vez más espirituales que carnales. Porque Dios deposita su confianza en los corazones circuncidados. Porque representan una vida que está separada de la carne para ser dedicada a Dios. Nunca te olvides que nuestra carne siempre se opone o está en guerra con nuestro espíritu. Así lo dice Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, se los leo para que lo vea. Andad en el espíritu. Ahora, si andas en el espíritu, no satisfaces los deseos de la carne. No caes en tentación cuando miras a la mujer de otro o a un hombre que te gusta, cuando ves lo que no es tuyo, cuando codicias dinero ajeno. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra de la carne. Entre ellos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. ¿Lo está entendiendo? Nunca vas a hacer lo que quieras.
O vas a hacer lo que quiere tu carne o vas a hacer lo que quiere el Espíritu. Pero nunca vas a hacer lo que quieras. Cuando quieres salir y darte un pecado, un permitido, es porque estás siendo guiado por la carne. No, bueno, yo tenía ganas, pero esas ganas vienen de la carne. Yo quiero decirte esto para que entiendas. Nunca vas a hacer lo que vos quieras. Vas a hacer lo que quiera tu carne o lo que quiera tu espíritu. Entonces, ¿de qué hemos hablado? De circuncidar nuestro corazón. Vamos a lo segundo que Dios nos pide. Jeremías 6:10. Circuncidar nuestros oídos. Circuncidar nuestros oídos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios es como cosa vergonzosa, no les gusta, no la aman, la rechazan. O sea que podemos tener oídos llenos de carne que necesitan ser circuncidados. Por ejemplo, un oído carnal le gusta escuchar chismes, las cosas mundanas, maldiciones, quejas, el hablar mal. Por eso dice, así decía Jesús, que oyendo no oyen. Por eso les hablaba en parábolas. ¿Saben por qué? Porque oyendo no oyen y viendo no ven. Porque están llenos de carne, sus oídos, sus ojos. Aunque yo te hable de las cosas de Dios, tu oído está lleno de carne, que escuchas lo que quieres escuchar. Entonces yo te suelto una palabra y te vas a ofender posiblemente porque tu carne, ay, el pastor ha predicado contra mí, porque seguro que alguien le ha contado lo que me pasaba. Entonces se me ha... No. La carne no quiere que escuches lo que Dios te habla. La carne no le gusta que ser corregida, porque te lo dije antes que la carne es orgullosa, ¿que no? La carne es necia, tonta. ¿Y sabes qué pasa cuando vos tienes un oído incircunciso? A ver, le voy a dar a ver si me ayudan. ¿Saben lo que pasa cuando tienes el oído lleno de carne y no lo has circuncidado? ¿Los ayudo? La fe viene por él. Oír y oírla. Entonces, con un oído lleno de carne, te cuesta oír. La gente que está lleno de oídos llenos carnales, oídos carnales incircuncisos, son gente de una fe débil. Que ante los primeros problemas dejan la iglesia, ante los primeros problemas tienen miedo, se deprimen, tienen fobias, no pueden enfrentar las cosas de la vida, no pueden enfrentar las batallas que vivimos a diario todos. ¿Por qué? Porque tienen una fe débil, porque la fe fuerte viene por el oír la palabra de Dios. Pero al oído incircunciso le gusta oír la telenovela, los chismes, los programas, no sé cómo se llaman esos programas de la tarde. No sé. Pero usted sabe lo que hablo, ¿que no? Le gusta escuchar la vida de los demás, qué cuenta, qué hace. ¿A quién le importa la vida de Gran Hermano? Por eso, como no pueden enfrentar las batallas diarias de la vida, porque les falta fe, entonces siempre terminan huyendo hacia la depresión y hacia la muerte. Por eso necesitan pastillitas para vivir, pastillitas para levantarse, pastillitas para dormir,
pastillitas para comer. Mateo 13:13. Ahí dice que Jesús les hablaba por parábola, porque viendo, no ven, oyendo, no oyen, ni entienden. Pues seguime un poquito, 14, a ver qué dice. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías, que ¿sabe qué dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento? Y ahora Jesús lo está repitiendo en el Nuevo. De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis, pero no vas a percibir lo que el Señor te está mostrando. Pon el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha... O sea que no solo tiene carne, sino también tiene grosura, grasa. ¿Ha visto que hay gente que le gusta comer filet mignon sin grasa? Y hay otros que le gusta comer la costillita llena de grasa. Y miran, ¿a cuánto le gusta comer esa carne costillita de la... Eso es la grosura. A la carne se le ha llenado de grasa. Ya no es solo carne de filet mignon, ahora es carne de esos vacíos, de esas... No es hora para hablar de esas cosas. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, se conviertan y se sanen. Por eso todavía hay muchos cristianos que están enfermos dentro de las iglesias, porque todavía tienen mucha carne. ¿Cuántos saben que la carne más grasa enferma? ¿Lo entendió? ¿O les tiro algún dato? Colesterol, ácido úrico, triglicéridos. En lo espiritual también, la carne engrosada enferma. ¿Están entendiendo? ¿Qué pasa cuando tienes circuncidados los oídos? A ver ustedes que son ovejas. Las ovejas con oídos circuncidados oyen a su pastor y le siguen. Wow. En cambio, las ovejas que no tienen el oído circuncidado escuchan a su pastor y van en la dirección contraria. No siguen sus pasos, se van de la iglesia, buscan otro pastor que les endulce los oídos con grosura, que les hable a su carne, no a su espíritu. El que tenga oídos para oír. ¿Qué tenemos que circuncidar? Corazón. Y también nos llama a circuncidar nuestra boca. Porque hay bocas que están llenas de carne. De la abundancia del corazón. O sea, si bien es cierto que la boca es un reflejo de lo que abunda en nosotros, porque yo tengo el espíritu, pero también tengo carne. Y la boca refleja lo que más hay dentro mío. Si hay más de lo espiritual, voy a ser una persona que hablo cosas espirituales. Pero si hay más carne, voy a hablar cosas carnales. Porque mi boca va a reflejar mi ser interior. Pero también nos manda a circuncidar nuestra boca. No solo nuestro corazón, sino nuestros labios. Mira, escucha bien lo que te voy a pedir. Éxodo capítulo 6, versículo 12, te voy a dar Reina Valera 1909. Ahí me has puesto 1960. ¿No la tienes? Sácala. Van a tener que escuchar. Dice así:
Éxodo 6:12, versión Reina Valera 1909. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. Si mi pueblo no me escucha, ¿cómo pues me va a escuchar Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Versión Reina Valera 60 dice siendo torpe. Saque torpe y ponga versión 1909, siendo yo incircunciso de labios. Moisés le estaba diciendo: yo quiero servirte, pero mis labios todavía me meten en problemas. ¿Lo está entendiendo? Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que todavía su boca lo meta en problemas? No levante la mano. ¿Alguien está entendiendo esto? Que cuando sos incircunciso de labio, tu boca te sigue metiendo en problemas. El cristiano tiene que tener una manera de hablar diferente. Vos, ese, ¿te acuerdas cuando lo señalaron a Pedro en la fogata? Ese es de ellos. No, no, miren, yo maldigo, digo malas palabras, andate. Y empezó a maldecir para que vean que él no era cristiano. Porque tu manera de hablar tiene que identificarte. Cuando tu boca todavía te mete en problemas es porque todavía hay mucha carne. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pon el versículo que sigue. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Fíjese cómo habrá sido esta brasa, este carbón encendido, que ni los ángeles lo tocaban. Versículo que sigue. Y tocó con él mi boca. Y aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y sé limpio de tu pecado. Wow. Isaías, ¿está entendiendo? A Isaías tenía una boca inmunda. Y Dios lo tocó con fuego del altar, de su altar, con un carbón encendido. Le tocó los labios. Le quemó la carne, la grasa que había en sus labios, porque era un hombre de labios inmundos, impuros, pecadores. Y él necesitaba hablar como Dios, no como hablaba toda la gente de su pueblo, no como habla todo el mundo. Él tenía que hablar como habla Dios. ¿Ustedes hablan como habla Dios o hablan como habla todo el mundo? Juan el Bautista. Aquí voy a entrar un poquito en la palabra profética para algunos. Juan el Bautista. ¿Usted sabe qué hacía Juan el Bautista con sus palabras? Confrontaba al pueblo y a las autoridades, especialmente al rey Herodes y a su esposa Herodías. Los confrontaba de sus pecados y los hablaba para que se arrepientan. Pero sabe, hablaba de una manera tan brutal, tan fuerte, que le terminaron cortando la cabeza. Miren que Dios le hacía comer miel.
para suavizar y endulzar su palabra. ¿Cuántos saben que podemos decir lo mismo, pero con amor? Porque muchas veces nosotros somos como Juan el Bautista. Decimos verdades, decimos cosas que son ciertas, pero los decimos de una manera tan brutal que la gente, en vez de arrepentirse, de pedir perdón o de reconciliarnos, nos pega un portazo y sale corriendo para el otro lado. Pero le dije cosas ciertas, le dije la verdad, pero sin amor. Y el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 13 dice, todo lo que haces, si lo haces sin amor, no sirve de nada. Entonces, decir una verdad, ¿cuántas veces le has querido hablar a tus hijos? Pero como lo has hecho sin amor, has logrado el efecto contrario. Querías conseguir una cosa, pero como no hubo miel, como no hubo dulzura, como no hubo amor, el efecto contrario. Al profeta Ezequiel, ¿se acuerdan de Ezequiel? No, estoy yendo rápido ahora. El profeta Ezequiel le hizo comer el rollo de su palabra para que sus labios solo hablaran la palabra de Dios. Poneme el Salmo 45, versículo 1 y 2. Mire lo que dice este salmista. Rebosa mi corazón la palabra buena. Cuando hay palabra buena de Dios en el corazón, es porque ha sido circuncidado el corazón. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es la de un escribiente muy ligero. Me es fácil hablar cuando tengo el corazón circuncidado. Las cosas que halagan o agradan a mi rey. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó ¿dónde? Sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Mire, ¿entendió lo que les quise decir? Que si cambias tu manera de hablar, no solo va a cambiar tu manera de vivir, sino que vas a vivir una vida bendecida siempre. Bendecido para siempre. Cuando cambias tu manera de hablar. Por eso Dios quiere que nosotros circuncidemos nuestros. Otra cosa que dice el Antiguo Testamento, porque te estoy llevando al Antiguo Testamento y por ahí con el Nuevo, porque quiero que veas que no es de ahora que Dios quiere que circuncides tu corazón, tu mirada, tus palabras, lo que hablas, sino hay una cosa que me llamó también la atención. Dios quiere que circuncides tus frutos. Circuncidar tus frutos. Poneme Levítico 19, 23 y 24. Levítico 19, 23. Cuando entréis a la tierra, mire que estamos todo en tiempo de conquista, vamos a entrar a poseer. Nosotros supuestamente para hacer esto ya hemos circuncidado nuestro corazón. Cuando entres a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, no sé si está entendiendo que estoy hablando la palabra profética, que es tiempo de crecimiento, de año fructífero, dice, y plantéis toda clase de árboles frutales, debes considerar como incircunciso el primero de sus frutos. Por 3 años será incircunciso. Su fruto no se comerá. Versículo que sigue. El 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Déjalo ahí.
frutos incircuncisos. ¿Qué está hablando? Frutos inmaduros, frutos que vienen de nuestra inmadurez, de nuestra falta de crecimiento. No hemos crecido lo suficiente para estar en un altar y cantar alabanzas a Dios. Ay, porque tiene linda voz, porque toca lindo, pero recién llegó a la iglesia. ¿Sabes qué dice Dios? Déjalo crecer, déjalo que madure, 1 año, 2, 3, porque todavía es inmaduro para estar aquí. Si lo pones aquí y empieza a cantar alabanzas a Dios con un corazón lleno de carne, con una mente todavía pensando en lo que no debe, se la va a creer, la va a agarrar el orgullo y cuando lo quieras corregir se va a ir de la iglesia. Yo te estoy diciendo, déjalo crecer. A veces hemos puesto gente a servir de ujieres. El otro día nos pasó algo hermoso. ¿Ha visto que al final del culto le decimos levante la mano a los que vienen por primera vez a la iglesia? Me levantó la mano un ujier. Primera vez que venía a la iglesia y ya estaba sirviendo de ujier. A veces levantamos gente como asistente y todavía esa gente no puede ser, le hacemos un daño porque están llenos de carne, son inmaduros. Ayudémoslos a ser discípulos, a formarlos, a que lean la palabra, a que sepan orar, a que empiecen a dar pasos de fe, a cambiar su vida. Después, hacerlo asistente. No les acelere los tiempos porque sus frutos van a ser frutos inmaduros. Filipenses 1, 15, 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Alguien está parado en un altar predicando a Dios, pero lo hace, fíjate cómo será la carne que tiene, que lo hace por envidia y por contienda. Pero otros sí lo hacen de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mi prisión. ¿Sabe qué dice? Me duele ver que hagan estas cosas. Dice que los filipenses predicaban algunos por envidia, por contienda, por rivalidad o por vanagloria. Yo predico mejor que el pastor. Miren, yo canto mejor que la líder de alabanza. Si a mí me pusieran, me dieran más espacio, verían que yo soy mejor. Hay cristianos que sirven a Dios impulsados por sus deseos inmaduros y carnales que vienen de su corazón. ¿Influenciados por qué? Impulsos. ¿Qué he predicado la semana pasada? ¿Qué te impulsa? ¿Qué impulsa tu corazón? ¿Qué te impulsa a servir a Dios? ¿Qué deseos gobiernan tu corazón? Si tuviera que hacer una pregunta es a los que están sirviendo. No solo a los que sirven a Dios en la iglesia, porque hay otros que decidieron a servir a Dios formando una familia como esposo y como mujer. ¿Qué frutos son lo que ves dentro de tu servicio, dentro de tu matrimonio o de tu familia como padre con tus hijos? ¿Estás sirviendo a Dios manifestando frutos carnales o frutos en el espíritu? Si manifiestas frutos carnales, nuestros hijos se alejan a Dios, buscan el alcohol, la droga, viven vidas sin sentido, no van a encontrar nunca la felicidad, la alegría, van a vivir llenos de miedos, temores, depresión, insatisfacción, frustración. Otra de las cosas que Dios quiere que circuncidemos. Y a veces cuando me veo que cambio de tema es porque no quiero avanzar porque voy a dar hacha.
y hasta ahora ha sido con miel. Pero si usted ha sentido el hacha o el filo, es porque la palabra es una espada de dos filos que quiere circuncidar la carne que todavía hay en usted. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? ¿Las dos quieren recibir esta palabra? Bueno, Dios nos pide que circuncidemos nuestra alabanza. Ustedes la han querido recibir. Romanos 2, 28, 29. Era el momento para salir disparando. No es judío el que lo es exteriormente. No es pueblo de Dios el que tiene una señal externa. ¿Cuál es una señal externa? A veces esos que andan con una crucecita. A veces esos que andan con un rosario colgado. A veces esos evangélicos que andan con la Biblia para todos lados. No es hijo de Dios el que anda con una señal externa. ¿Lo está entendiendo? Las señales externas en la carne no son una señal que seas hijo de Dios. Versículo que sigue. Sino que es judío, hijo de Dios, pueblo escogido, el que lo es en su interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El circuncidado del corazón, su alabanza viene de Dios. Yo he escuchado a muchos salmistas cantar en la carne. ¿Usted se da cuenta cuando la alabanza de la iglesia o la adoración es en la carne y cuando es en el espíritu? Yo creo que hoy usted ha sentido una adoración en el espíritu. Por eso al final usted aplaudía y estaba gozoso porque usted sintió, se conectó, sintió presencia de Dios y eso iba abriendo camino, pero no siempre la alabanza o las prédicas o la vida que llevamos viene de Dios. La alabanza que no nace en las necesidades del ego de un hombre, en las necesidades de yo quiero ser protagonista porque la vida nunca pude ser protagonista. Y viene a un altar con necesidades básicas insatisfechas. Le faltó validación, reconocimiento de sus padres o de lo que sea. Ahora aquí me voy a lucir. Y entonces tiene un don de cantar bien o de tocar bien los instrumentos, pero lo hace en la carne y no en el espíritu. Y eso se nota en la atmósfera espiritual. Yo lo noto antes de predicar. Habacuc 3:3. Escuche. Escuche lo que dice. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿De qué se va a llenar la tierra? No de la nuestra. No de la nuestra. La gloria y la alabanza que va a cubrir la tierra y la que va a llenar la tierra es su gloria y es su alabanza y no la nuestra. Pero hay gente que cree es mi canción, es mi prédica, es mi ministración. Dejemos que Dios ministre. Dejemos que Dios nos inspire en una alabanza. Dejemos que Dios nos inspire en el momento de predicar. Te voy a decir algo y grábatelo con fuego esto. La carne crece todos los días.
Así que todos los días hay carne para circuncidar. La carne. Hoy te sientes súper espiritual. Te aparece tu suegra, te aparece tu cuñada. No sé, te aparece esa persona que estás vos en el limbo espiritual y con 2 palabras te hace mostrar una carne que vos pensabas que ya no tenías. ¿Solo a mí me pasa o usted también es humano? Porque yo le predico a humanos, no a extraterrestres. A gente que vivimos cosas todos los días, la diaria. La carne crece todos los días. Y hay gente que hace como que se acelere ese crecimiento. Por eso todos los días hay que circuncidar la carne. Quisiera ir a Colosenses capítulo 2, versículo 15. No, 11. Ahí está, el 11. En Jesús también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya no es la circuncisión de Abraham, ni es la circuncisión de señal o pacto que Dios exige, sino que es la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión de Cristo es una circuncisión espiritual que quita de nuestro ser interior el pecado. No es hecha a mano, pero saca de todo nuestro ser interior toda carne pecaminosa. Esta es la circuncisión en Cristo. Seguidme, por favor. Sepultados en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Paro ahí. La circuncisión en Cristo es una circuncisión espiritual a la que se le suma el bautismo. ¿Qué significa bautismo? Muerte. Bien, bautismo viene de la palabra inmersión en agua, pero está hablando de la muerte. Muerte. Por eso nosotros en Cristo tenemos que morir. Morir. ¿Cómo murió Cristo? Crucificado. ¿Cómo murió Cristo? Crucificado. Entonces, si el bautismo nos identifica con la muerte en Cristo, el bautismo habla de crucificar ¿qué cosa? La carne, nuestro cuerpo carnal. Entonces, cuando clavan mis manos, aunque quiera pegarte una cachetada, no puedo. Cuando me clavan las piernas, aunque quiera patearte, no puedo. Cuando estoy crucificado, mi cuerpo carnal no puede reaccionar conforme la carne. Y la única forma que tiene para reaccionar es en el Espíritu. Por eso lo que yo tengo que crucificar juntamente con Cristo es mi carne a través del bautismo. Y resucito con Él a una vida espiritual donde mi carne ya no tiene el gobierno porque fue crucificada y solo me muevo y reacciono en Él. ¿Y qué va a pasar cuando esto sucede? Versículo que sigue. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados, escuche, estábamos muertos en nuestros pecados, no teníamos vida espiritual, no teníamos vida con Dios, teníamos una vida con el mundo, por eso pecábamos y estábamos muertos con nuestros pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, no habíamos quitado la carne que hay dentro nuestro,
Él nos va a dar vida. Nos va a dar un nuevo estilo de vida, una nueva oportunidad, una nueva temporada. Por eso nos perdonó los pecados, canceló toda deuda para que empecemos de cero la nueva vida. ¿Me está entendiendo? Mira lo que dice el versículo. Anulando toda acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. ¿Vos sabés que toda deuda sea rota? Toda maldición generacional rota. Todo pacto satánico que hayas hecho, todo pecado que te ataba a maldición, roto. Cuando uno lee esto, dice qué lindo, anuló todos los decretos que eran contrarios. ¿Cuándo? Circuncidaste toda tu carne interior y cuando crucificaste la carne y te sepultaron en las aguas del bautismo y resucitaste a una vida nueva en Cristo, son perdonados tus pecados y recién ahí todos los decretos, todas las maldiciones y todo lo que era contrario a ti, todo es cancelado. Ahora entiendes por qué la necesidad de circuncidar. Dice, mire, lo que pasa es que cuando no pasa esto, el diablo tiene autoridad legal para meterse con nosotros. Todo pecado le da una autoridad legal al diablo para meterse con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos. Todo pacto satánico, toda herencia de maldición, toda cosa mala, toda carne que todavía gobierna nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestro corazón, todavía eso le está dando una autoridad legal al diablo para que se meta con nosotros. Por eso cuando nosotros circuncidamos todo eso y nos identificamos en Cristo, crucificando nuestra carne y muriendo en las aguas del bautismo y resucitando una vida nueva, entonces todo decreto que era contra nuestra es anulado. Denle un aplauso al Señor. Mira, creo que me extendí un poquito, que no. Pero bueno, no lo quería hacer en dos partes. Pero quiero decirle, cada vez que no circuncidas tu carne, le das autoridad legal al diablo para meterse contigo. Y el mensaje de Dios es, este 2023 empieza una nueva etapa en tu vida, una nueva temporada. Pero yo quiero decirte algo. La palabra profética te dijo que en los primeros 3 meses, wow, circuncidate, porque si no te circuncidas ahora, si no te arrepientes de la carne que gobierna tus pensamientos, tu boca, tu chismerío, tu murmuración, tu queja, entonces este año, 2023, 2022, 2021, 2020, van a ser igual a todos. Porque usted me dice, pastor, usted dice que este año va a ser el mejor. Sí, si circuncidas. Si cambias, si no va a ser un año igual a todos los demás. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana para que el Espíritu Santo nos dé el poder para decir no a la carne. Para que el Espíritu Santo nos dé el esfuerzo y la valentía para que podamos circuncidar, quitar toda carne que haya en nuestro corazón, en nuestra mirada, miradas carnales de lujuria, de deseo prohibido, que ven pornografía, que ven lo que no deben, para que quiten la carne que hay en nuestros oídos, para que dejemos de escuchar las cosas que no convienen, y podamos empezar a escuchar la palabra de Dios para que aumente nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tengamos una fortaleza para hacer frente y pelear todas las batallas de nuestra vida y salir victoriosos. Oh, recorrabacaya. Que el Espíritu Santo
nos dé las fuerzas y el poder para poder circuncidar nuestros labios, para que cada una de nuestras palabras sean para bendecir a la gente, no para hacerla sentir mal. Padre, ayúdanos a circuncidar también nuestros frutos, para que no tengamos frutos inmaduros, frutos provenientes de la carne. Y nosotros que queremos ver familias transformadas en Santiago del Estero, empezando por las nuestras, familias cambiadas, tocadas por el poder de Dios. Señor, que empecemos a alabarte conforme tu corazón, Señor. Que sea tu alabanza la que cubra la tierra, la que cubra nuestros hogares, la que bendiga nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.